buenos días a todos los que se conectan desde Sudamérica y Centroamérica, y buenas tardes a los que se conectan desde España, Cataluña, Navarra, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí charlando con vosotros a Gimnasia Latina, a la Confederación Sudamericana de Gimnasia y a FERIS, que organizan este encuentro, y bueno, pues no hay menos que agradecerles la oportunidad de poder estar aquí, ¿no? En primer lugar, bueno, Javi y yo hemos estado un poco hablando esta mañana sobre cómo íbamos a enfocar esta webinar, ¿no? Esta charla, esta puesta en común de conocimientos, porque ante todo queremos que también todos los que estéis conectados participéis y deis vuestra opinión y hagáis vuestras preguntas. Vale, entonces, si os parece, vamos a empezar por un ejercicio, ¿sí? Y vamos a contestar en el chat todos. Cada uno tiene que dar su respuesta en el chat, ¿de acuerdo? Si me permitís, voy a compartir pantalla y vamos a hacer un ejercicio corto, muy rápido. No vamos a dar mucho tiempo porque tenemos el tiempo un poco ajustado. Entonces, vamos a intentar ser rápidos en las respuestas. ¿Sí? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Vale. Ok. Vamos a suponer que vamos a suponer que ustedes tienen un gimnasta, cualquiera de ustedes entrena, cualquiera de vosotros trabaja con un gimnasta que lleva días llegando al gimnasio muy cansado, que no consigue rendir en el entrenamiento, en fin, que está haciendo unos entrenamientos que son un desastre. Y bueno, le preguntamos al gimnasta, ¿qué te pasa? Y el gimnasta dice, estoy muy cansado, estoy completamente agotado porque llevo noches sin dormir. Y llevo noches sin dormir porque tengo un león debajo de la cama. Entonces, quiero que vosotros me escribáis en el chat de este Meet, ¿qué haríais frente a esta situación? Mi gimnasta no rinde, lleva días sin entrenar, lleva días sin poder entrenar bien porque está muy cansado y dice que no duerme porque tiene un león debajo de la cama. Necesito respuestas. Tenemos 3 minutos para responder todos y todas. Venga, no sois tímidos, ¿eh? Vamos. Y como no contestéis, vamos. Sin timidez. ¿Cómo enfrentaríais esto? ¿Qué le diríais a vuestro gimnasta? ¿Qué haríais en esa situación? Os aviso que solo una respuesta es la más correcta de todas. Ahí tenemos a Enrique Toro respondiendo. Cambiar la actividad. En mi caso, la saco a la pista a caminar. Bien, Enrique, ¿alguna respuesta más? Venga, necesitamos una respuesta de cada uno y somos 20 personas. Tenemos unos 5 minutos para responder todos. Atención, que el gimnasta no está cansado porque hace mucha actividad. Está cansado porque tiene un león debajo de la cama. Conversar con él y hablar con sus padres, dice Natalia Flor. A ver si tiene problemas en casa. A Ana le preguntaría cuáles son sus preocupaciones exactamente para adaptar los entrenamientos. Priscila iría a virar debajo de la cama. El profesor Dante, escucho cuál es la situación por la que ve el león y veo las variantes para alejarlo de ese temor. Byron busca mediante una charla con el gimnasta para ver qué le ocurre y sacarle otra actividad. Byron, ya sabemos lo que le ocurre. Él dice que tiene un león debajo de la cama. Nos ponemos a jugar algo que lo divierta. Bueno. ¿Con el gimnasta o con el león? Domar al león, esa es buena, ¿eh? Ya tenemos una respuesta correcta. Entre todas ya tenemos una respuesta correcta, ¿eh? Conversar con los padres del gimnasta. Jesús David. Bueno, hemos contestado todos o casi todos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan 10 personas por contestar, al menos 5 más. Pensará ya algo que han puesto ya otros compañeros, por eso. Puede ser. Bueno, pues si queréis, desvelamos que la única persona que ha acertado la respuesta correcta es Priscila Torrado. Y al final es pura empatía. ¿Por qué no creo al gimnasta?
porque es absurda la situación que me cuenta, primero voy a comprobar si hay un león debajo de su cama. Por raro que me parezca lo que me está contando. Cuando constato que sí o que no es cuando puedo actuar. Y además, ¿para qué me sirve coger de la mano al gimnasta e ir a mirar debajo de su cama si hay un león? Me sirve para tener empatía con el gimnasta, para generar empatía. Yo al final soy incapaz de trabajar con ningún gimnasta, soy totalmente incapaz de trabajar con un gimnasta solo por el método de yo ordeno y tú obedeces. Necesito tener una relación, necesito empatizar con él, necesito conectarme con él para poder extraer lo mejor de ese gimnasta, tanto a nivel de rendimiento deportivo como a nivel de personal, de educación. Javi nos puede ampliar un poco más el concepto. Sí, yo creo que al final la empatía con el gimnasta o la empatía con el entrenador es fundamental, porque al final lo que intentamos como entrenadores, bueno, al final yo fui gimnasta, pero ahora soy entrenador. Entonces, al final cuando intentamos sacar el máximo de cada gimnasta o de cada persona, ya sea deportista o sea en clase o ya sea para la vida en general, creo que es importante que los detalles y un gran detalle es que al final el gimnasta y el entrenador hablemos el mismo idioma, hablemos de la misma forma y que nos comprendamos. Si yo directamente le digo a Óscar, oye Óscar, tengo un león debajo de la cama y no me cree o me dice este tío está loco, o pues igual el próximo día no confío en él y no le explico que tengo un león debajo de la cama o que me duele el hombro a la hora de hacer anillas. Entiendo que esa confianza es primordial al principio, claro. Sí, primera parte comprendida. Para mí es básico trabajar con empatía con los deportistas. No hay otra manera. Vamos a repasar un poco cómo... Trabajamos con personas al final. O sea, al final somos los gimnastas, somos pequeñas personas, sobre todo al principio que somos niños, pero somos personas. O sea, no necesitamos lógica, necesitamos... Y bueno, y eso es importante, sí. Es muy interesante lo que acabas de decir, Javi. Somos niños, pero somos personas. A menudo cuando vemos a un gimnasta o una gimnasta pequeño, lo vemos con sus músculos, con todas sus capacidades de trabajo, y nos parece que estamos trabajando con personas mayores en cuerpos pequeños y no. Estamos trabajando con niños. Y entonces, generalmente, incluso cuando los gimnastas alcanzan su rendimiento alto, sobre todo en femenina, todavía es en edades tempranas. Entonces, es primordial no perder la visión de que son jóvenes. Que al principio son niños y después son jóvenes, no son personas mayores. Por lo tanto, sus inquietudes son diferentes de las nuestras, sus preocupaciones son diferentes de las de una persona mayor y las cosas que les interesan o les motivan o les gustan son diferentes. Y solo hay que estar un poco atento y escucharles un poco. Al final, para poder, como decía Plutarco, ¿no? Para poder hablar es necesario saber escuchar. No puedes solo hablar con el gimnasta y no escuchar. ¿Okay? Si os parece, repasamos un poco la teoría más común sobre la comunicación humana, ¿vale? Para que un poco entendamos cómo nos vamos a comunicar con el gimnasta y cómo vamos a conseguir pues esa cierta empatía o esa manera de trabajar un poco más armónica con él, ¿no? Vamos a ver. Sí, tenemos. ¿Estamos viendo? Sí. Sí, bueno, la teoría más teoría sobre la comunicación humana más aceptada por la comunidad de psicólogos internacional es la de Watzlawick, la teoría de la comunicación humana, y tiene 5 axiomas. El primero habla de la imposibilidad de no comunicar, es decir, no puedes no comunicarte, es imposible que no te comuniques. Cualquier conducta es comunicación y no existe la no conducta. Uno no puede no comportarse de ninguna manera. Por tanto, como es imposible no tener una conducta, es imposible no comunicarse. Por tanto, toda conducta tiene un valor de mensaje y es comunicación. Es imposible no comunicarse. El segundo axioma habla de los niveles de comunicación. Tu comunicación puede ser de contenido, transmitiendo información simplemente, o de relaciones, que impone conductas. De manera que toda comunicación tiene un aspecto de relación al final, ya sea porque transmite información o porque impone una conducta.
El tercer axioma puntúa la secuencia de comunicación entre participantes. Es muy sencillo de entender. Yo produzco una comunicación, pero otras personas son capaces de entenderla, de resolverla. Por tanto, solo por el hecho de que son capaces de entenderla, estamos teniendo una retroalimentación de la comunicación. El axioma 4 divide la comunicación en digital y analógica. La digital es consciente y verbal, explicada, expresada, y la analógica es inconsciente y polisémica, es la que corresponde a los gestos, a la postura, a todo el tipo de comunicación que no es verbal. Y las dos se producen siempre que hay comunicación. Y la quinta es la integración simétrica y complementaria. La integración de la comunicación puede ser simétrica cuando hay muy pocas diferencias entre los comunicantes, y cuando esto se da, generalmente los comunicantes igualan sus feedbacks, la reacción que tienen frente a la comunicación. Cuando es complementaria, hay mucha diferencia entre los comunicantes y sus feedbacks no se igualan, pero se complementan, de manera que siempre existe feedback. Y estos 5 axiomas se relacionan de la siguiente manera: todos con todos, donde el principal es el primero, es imposible no comunicar. Por tanto, cualquier situación que se está presentando en el gimnasio, cualquier situación que se está presentando en el gimnasio desde la entrada al gimnasio hasta la salida, es comunicación entrenador-deportista. Durante todo el tiempo que estamos en el gimnasio, estemos dando indicaciones técnicas o no las estemos dando. Y eso produce unas reacciones y unos feedbacks dentro de todo el sistema del gimnasio, con lo cual no es algo que haya que menospreciar, sino algo de lo que hay que estar pendiente y que hay que tener en cuenta cuando estoy trabajando. Javi. Sí, por supuesto. O sea, al final, como tú dices, todo es comunicación, todo detalle es comunicación, y si yo veo algún día cuando íbamos a entrenar que tú estabas más enfadado, que me decías las cosas de una forma más negativa, más positiva, al final eso influye 100% en mi forma de hacer gimnasia luego. Obviamente depende de cada gimnasta, pero vamos, todo influye. Sí, pues es que no voy a aportar mucho más a lo que acabas de decir, pero sobre todo es eso, al final todos los detalles influyen, y creo que los gimnastas también son, como he dicho antes, somos personas y somos lógicos. Lo que yo valoraba mucho era la coherencia en lo que tú me decías y en lo que tú hacías. O sea, no valía que me dijeras una cosa y que luego actuases de otra forma. Venga, Javi, sube el aparato de forma positiva, con fuerza, y que luego tú estuvieses enfadado y triste, que eso no solía pasar. Pero entiendes lo que quiero decir. Al final, creo que todos los detalles marcan la diferencia, y como tú dices, todo es comunicación. Entonces, bueno, tanto lo que me dices como lo que no me dices es importante. Lo que más cohesiona esta historia es que, además de que todo es comunicación, cualquier acto, cualquier movimiento, cualquier postura, cualquier palabra es comunicación. Además, en gimnasia, nuestro proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje de un gimnasta, es comunicación y feedback constante. O sea, es decir, un gimnasta intenta un elemento, recibe un feedback de su entrenador en forma de comunicación, sí, lo interpreta, lo habla con el entrenador, lo comenta, vuelve a intentar. El entrenador propone unos educativos, el gimnasta da su opinión. O sea, es como un feedback constante, es intento, feedback, todo el tiempo. Por eso es importante estar atentos a cómo nos comunicamos con el deportista. Sí, sobre todo porque muchas veces lo que tú me estás diciendo igual no es lo que yo estoy sintiendo, o viceversa. Igual yo siento una cosa cuando estoy en el aparato y tú desde fuera estás viendo otra. O tú me dices, venga, sube los pies más arriba y hacer la salida. Igual yo estoy sintiendo que estoy subiendo los pies para arriba. Entonces, al final, ese feedback es muy, muy importante, claro, porque no es lo mismo lo que sientes con lo que está pasando con la realidad. Uh-huh. Respecto al feedback, respecto a cómo damos el feedback, y esta es la última pequeña presentación que voy a hacer. A partir de aquí me gustaría que todo el mundo plantease sus preguntas y preguntara a mí, a Javi, lo que les pareciese al respecto, ¿vale? La última pequeña presentación que voy a hacer habla de cómo nos comunicamos con los gimnastas durante la corrección técnica, que es la comunicación que más se da en el gimnasio, ¿no? La que se da más a menudo. Durante la comunicación técnica, vamos a buscarlo.
Bien. Nosotros utilizábamos una técnica, o yo utilizaba una técnica que llamábamos el sándwich, que nos enseñó el Departamento de Psicología del Deporte del centro donde trabajábamos, ¿no? A menudo corregir a un gimnasta se puede volver tedioso porque estamos repitiendo mucho las mismas cosas y si somos buenos entrenadores además deberíamos estar buscando maneras diferentes de explicar las mismas cosas, ¿no? Pero para el gimnasta también puede ser agotador que tú siempre le des el mismo ítem siempre en la misma dirección o ítems parecidos en la misma dirección sin más. Entonces, el Departamento de Psicología del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, donde trabajábamos con Javi, nos enseñó una técnica que en el libro que os ha presentado Juca, pues está un poquito más desarrollada, que llamábamos el sándwich. Un sándwich tiene 2 rebanadas de pan y en medio tiene la cosa buena, digamos, ¿no? El embutido, la lechuga, el tomate, lo que más nos gusta de sabor. Entonces, comparaban la corrección técnica con un sándwich y explicaba que lo primero que vamos a hacer es una rebanada de pan, por ejemplo, la de debajo, que es una corrección con refuerzo positivo. Por ejemplo, aunque el elemento no haya salido tan bien como esperábamos, no cuesta nada decir, bien, Javi, o está un poco mejor que la vez anterior, no ha estado tan mal, ¿no? Una frase positiva sobre el intento. La segunda sería lo interesante del sándwich, lo de en medio, el jamón, la lechuga, el tomate, lo que le da sabor y nos gusta, que al final es un recurso para mejorar. Es decir, hemos dicho, Javi, está mejor que las veces anteriores, pero aún podemos mejorar un poco. Mira, te propongo que esperes a que los pies estén más arriba antes de soltar las manos, por ejemplo. Esta es la instrucción técnica, lo bueno, el meollo del sándwich. Y para acabar, un refuerzo positivo. Vamos, Javi, esta vez seguro que sale mejor. Muy fácil. Hey, mejor que la vez anterior. Te propongo que subas un poco más las piernas, que seguramente así estará todavía un poco mejor. Javi, vamos a por ello. Seguro que va a salir para la próxima. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Solo hay que tener visualizado el sándwich y acordarse de las rebanadas y el... Yo aquí añadiría que en el del medio, a mí personalmente, y creo que es importante, que cuando metemos la parte de corrección, la parte de aportar algo para mejorar, a mí me gustaba que me dijesen lo que tenía que hacer. Quiero decir, si tú me dices, Javi, es que estás doblando las piernas o estás tirando de la barra, vale, bien, eso estoy haciendo, lo entiendo, pero ¿qué tengo que hacer? Entonces creo que es importante que cuando dices esa parte, esa corrección, que lo digas de forma afirmativa. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Dime qué tengo que hacer porque si no, me voy a meter en un lío. No tengo que tirar de la barra, vale, pero ¿qué hago? Encima además diciendo no tengo que tirar de la barra, en mi cabeza estoy pensando, no tengo que tirar de la barra, no tengo que tirar de la barra. Pues creo que es importante que esa corrección sea de forma afirmativa. O sea, suelta de la barra antes o suelta con el hombro estirado o lo que sea, pero dime lo que tengo que hacer. Sí, o sea, me estás diciendo que lo que a ti te sienta bien como gimnasta no es que yo te explique qué error has cometido, sino qué acción tienes que hacer para que no pase ese error. Exacto, y además creo que para el cerebro es mejor. Quiero decir, es como si os digo ahora, no penséis en un coche rojo. ¿A qué os viene a la mente? Pues un coche rojo, obviamente. Entonces creo que es mejor decir, vamos a pensar todos en un coche azul. Creo que para nuestra cabeza es más claro y más, es como una acción más directa, ¿no? Y a mí me venía bien eso. Al final, si te fijas, todo va muy relacionado con aquello que decíamos siempre, ¿no? Como cuando tú hablabas del miedo a algún elemento, al final es lo mismo, es no pienses en lo que no quieres hacer, sino piensa en lo que tienes que hacer. Eso es. Muy bien, pues si os parece, estamos abiertos a las intervenciones de todo el mundo, a las preguntas de todo el mundo, y me gustaría que esto no se convirtiera en un diálogo entre Javi y yo, en el que todos escucháis, sino que me gustaría que se convirtiera en un diálogo entre todos. Y una cosa última que me gustaría, es que se me ha quedado aquí en la cabeza y quiero soltarlo. Es que has dicho al principio antes que es muy importante escuchar al gimnasta porque pues para el feedback, para saber cómo está, para saber cómo te siente. Y es que hay otra cosa que creo que es importante porque si tú no escuchas al gimnasta, llegará un momento que el gimnasta dejará de hablar.
O sea, si yo veo que le voy diciendo a mi entrenador, Óscar, tengo un león debajo de la cama, Óscar, me duele el hombro, Óscar, siento que cuando hago el salto no voy hacia donde quiero ir o me voy para abajo, no puedo saltar bien. Y no me escucha, al final dejaré de hablar y creo que dejaré de hablar tanto para él como para mí mismo. Dejaré de pensar, dejaré de... Y eso al final es negativo. Creo que es importante que escuchéis al gimnasta porque ya te digo, si no dejará de confiar en el entrenador y si no confía en el entrenador, después dejará de confiar en sí mismo. Y eso ya, No sabría cómo trabajar con un gimnasta que no me habla, que no sabe conmigo. además eso. No sabría cómo hacerlo. Ujú. Bueno, nadie tiene ninguna pregunta, nadie tiene ninguna apreciación. Bueno, igual están esperando un poco. Bueno, yo tengo alguna duda, ya que voy a romper el hielo con todos los invitados de hoy. Los chicos, les recuerdo, para los que han entrado, tenemos invitados especiales a Óscar Escalante y a Javier Gómez. Óscar, entrenador; Javier, ex gimnasta selección española, que nos están dando una pequeña charla de comunicación, entrenador gimnasta, en este ciclo de charlas del curso Vínculo Entrenador Gimnasta, que hace Gimnasia Latina gracias a Peris y que es público con la Confederación Sudamericana de Gimnasia. Bueno, muy interesante la charla hasta el momento, realmente me ha dejado impactado porque yo también, aparte de trabajar en la revista, pues soy entrenador y realmente resulta eso muy interesante. Si no los escuchamos a los deportistas, a los gimnastas en sus dudas, en sus acciones, realmente no lo podemos ayudar, pero hay gimnastas. ¿Qué pasa con esos gimnastas que no hablan, que no se comunican? ¿Cómo nosotros podemos descubrir o podemos saber, el preguntarle o por intuición? Porque hay gimnastas que simplemente se guardan todo y no dicen nada, por ejemplo. Uh-huh. Óscar ha dicho antes que no solamente es comunicación verbal, también es comunicación del cuerpo, de la forma en la que el gimnasta se mueve por el gimnasio o la forma de hacer gimnasia. Creo que como todos los detalles cuentan, bueno, ahora que soy entrenador, también intento fijarme en eso. Quiero decir, puede hacer un gran ejercicio de barra, pero si luego el niño se va a, no sé, se va a sentar o no se alegra cuando hace un buen ejercicio, es que algo pasa, algo pasa. Entonces creo que ahí es cuando el entrenador tiene que ir un poco a dar el primer paso e irle a preguntar. Y ya te digo, yo creo que es importante que detectemos esos momentos de, pues el niño está estresado por algo, igual puede ser por la gimnasia, o igual puede ser por algo de casa, o igual puede ser porque ha sacado malas notas o porque la ha dejado la novia. Entonces creo que es importante que sea el entrenador también muchas veces el que vaya y el que pregunte, el que arrope al gimnasta, ¿no? Y le enseñe que es un sitio seguro para hablar, que puede confiar en él. Que si hace falta sacar al león de debajo de la cama y le meterá una paliza, ¿sabes? O sea, es importante que confiemos en el entrenador y para eso el entrenador tiene que muchas veces dar el paso. Totalmente de acuerdo, Javi. El trabajo de un entrenador no es solo entrenar. Entonces, o sea, un entrenador tiene que preocuparse, como dice Juca, cuando hay un gimnasta que no se comunica con él o que no se comunica con el resto del gimnasio, es preocupación del entrenador y debe solucionarlo. Y para solucionarlo, pues debe sentarse a escuchar al gimnasta y a preguntarle. O sea, para mí ser entrenador de gimnasia no es solo ordenar cómo se hace la técnica. Hay dos cosas importantes, la que tú has repetido dos veces: trabajamos con personas, no con piezas, no con máquinas, no con, no con, no con números, ¿no? Sino con personas y los que tenemos que generar el clima motivacional somos los entrenadores para que esos gimnastas se sientan a gusto. Y la otra cosa es, al final, cuando tú entrenas como gimnasta, en realidad quieres hacer el mismo camino que yo como entrenador. Los dos queremos hacer un camino juntos, ¿no? Por lo tanto, no debería ser tan complicado ni debería fallar. Y que también muchas veces que hay gimnastas, bueno, gimnastas y personas que somos más tímidos, que somos de hablar menos. O sea, quiero decir, igual hay que conocer al gimnasta, depende de cómo sea el gimnasta, igual es, bueno, no me habla, no me está hablando, pero porque es que es así. Quiero decir, igual se está concentrando y cuando se concentra está callado. Bueno, pues eso es buena señal. O sea, no solamente, no cuando deja de hablar igual es solamente mala señal. ¿Sabes? Ujú, Hay que conocer al gimnasta. ujú. Yo, Tenemos, yo con eso tuve la suerte con mis entrenadores.
porque cuando tenía algún problema, mira que yo era muy, muy tímido, pero al final cuando estás tanto tiempo con tu entrenador, con Óscar, que al final Óscar pues es muy, muy abierto, joder, yo cuando tenía algún problema, fuese de gimnasia, fuese de fuera del gimnasio, yo siempre he sentido que podía ir a Óscar y decirle, oye, mira Óscar, que he sacado malas notas en el examen de matemáticas y yo estoy rayado, eh, y no puedo entrenar bien porque estoy pensando en el examen de recuperación. Entonces, al final, creo que lo que ha dicho antes Óscar es importante. Si tenemos una conexión entre el gimnasta y el entrenador, a mí me va a salir, aunque sea muy tímido, al final le voy a acabar diciendo, oye, mira, que no puedo porque estoy cansado o estoy estresado por esto. Entonces, bueno, si mantenemos una buena conexión, no creo que haya problema. Ujú. Tenemos totalmente de acuerdo, Javi. Tenemos dos preguntas. Una de Irene Espada Gracia, que dice, ¿es normal que un gimnasta pierda un elemento? ¿Cómo traerlo de vuelta? Gracias. Por supuesto que es normal, vamos. Es lo que tiene el aprendizaje, sí, sí. ¿Quieres empezar tú ahora, Óscar? Bueno, sí, al final no sé si puedo decir que es normal o no es normal, pero pasa. Evidentemente, creo que todos los entrenadores que hay aquí en la sala han vivido la situación en que un gimnasta de golpe, un elemento que sabía hacer de golpe ya no sale, o ya no sale con la efectividad que se hacía, o incluso se pierde completamente al hacer el elemento. Eh, no sé si es normal, pero nos hemos encontrado todos. Yo creo que hasta ahora todos los casos que he podido ver, con paciencia y volviendo a los educativos y con paciencia y sin querer forzar la situación para que salga en el mismo momento en que se ha perdido, acaban, unos tardan un poco más, otros tardan un poco menos, pero todos acaban. Los que yo he vivido, que han sido unos cuantos, Sí. todos han acabado volviendo. Si no hay que agobiarse por volver paso atrás. Que muchas veces dices, como ya he conseguido el elemento, no puedo ir a volver a hacer los educativos de atrás porque es como, ¿no? Como volver para atrás, no, hombre, no. Es coger un poco de carrerilla. Al final, volver para atrás y recordar esos educativos han sido los que te han llevado a conseguir el elemento. Entonces, creo que es importante tener paciencia y volverlo a intentar y volver a intentar. Siempre digo que cuando aprendes un elemento, luego lo pierdes, pero la siguiente vez que lo consigues hacer, ya está. Ahí ya lo consigues. ¿Sabes? Pero siempre hay un momento de hago el movimiento, hago el elemento, lo pierdo, o por lo menos con los movimientos difíciles, y luego ya cuando lo vuelves a hacer, ya lo entiendes mejor, y yo creo que ya ahí, arriba, ya lo has aprendido. ¿Sabes? A nivel de comunicación y de empatizar con el gimnasta nunca me ha gustado usarlo de, por ejemplo, ahora tú pierdes, no que sé, algo, pierdes algo en el COVAX y yo como entrenador creo que no debo decirte, vamos a volver atrás y vamos a hacer el educativo. Creo que, ¿sabes? Que hay que evitar el término volver atrás. Solo es una parte más del proceso de aprender, es un paso más hacia adelante. A lo mejor es un paso que hayas hecho, bueno, pues lo tienes que volver a hacer, no pasa nada, ¿sabes? Total. Ana Balada dice, volver atrás igual a acción catapulta, totalmente. Vuelves atrás para, boom, para despegar. Sí, sí, total. Priscila dice, al hacer las cosas, que yo creo que es fundamental preguntar qué siente el gimnasta al hacer las cosas, ya que a veces damos un feedback o indicación sobre otro, cuando en realidad lo que siente el gimnasta es totalmente contrario. Mm. Me refiero a qué siente a nivel de sensaciones, fundamental hablar. Sí, sí. O sea, las sensaciones que tiene el gimnasta son fundamentales que las compartamos, porque al final es que no es lo mismo lo que yo siento a la hora de hacer cualquier cosa. Yo escucho una canción y no voy a sentir lo mismo que sientes tú. Pues a la hora Claro. de hacer gimnasia igual. Yo hago un movimiento y yo siento que hago un movimiento de una forma, igual Oscar en su cabeza siente que tendría que hacerlo de otra forma. Y hablamos de entrenamiento, ya no te digo ni en competición. Cuando tú vas a competir tampoco sientes el movimiento 100% como lo has hecho en entrenamiento, ¿no? Entonces, Yo. creo que si nos comunicamos para saber en qué hay que hablar en el mismo idioma. Si Oscar y yo hablamos el mismo idioma, vamos a entendernos y vamos a ir para adelante los dos. Ujú. Mira, Natalia, me gusta lo que dice Priscila, en vez de una catapulta dice esto es como un vals, ¿no? Vamos y venimos hasta que Total. cogemos el compás del todo, ¿no? Natalia, hola Natalia, dice, ¿qué hacer con gimnastas adolescentes para mantenerlas enfocadas en la gimnasia, sin interferir en sus gustos propios de la edad? Mira, yo creo que son ellas las que deben mantenerse enfocadas en la gimnasia. Sabes que nadie debe obligarlas a mantenerse enfocadas en la gimnasia, sino que debe ser algo, una elección personal. En cuanto a cómo no interferir en sus gustos propios de la edad, si te confieso una de mis
tácticas es intentar interesarme por cosas que también se interesan los gimnastas, ¿no? O intentar entender cuáles son sus gustos y preguntarles de vez en cuando y empatizar con ellos también en eso, porque al final son mi equipo, tengo que trabajar con ellos. Qué mejor que saber qué les gusta y qué no, y poder utilizarlo. A veces, pues no sé, a Javi le gustaba mucho el cine. Recuerdo que era un enfermo del cine y no sé si lo sigue siendo y de la música, ¿no? Pero pues a veces le había pedido a Javi, oye Javi, ¿sabes? Haberlo visto un día así un poco más, como con menos ganas de entrenar o menos... Bueno, ganas de entrenar yo creo que Javi tenía siempre, pero un poco como más cansado, más rayado, y ir a preguntarle, oye Javi, recomiéndame una película para el fin de semana y tal. Y con eso rompes el hielo, porque a Javi le gustan las películas y Javi dice, guau, ¿qué película le recomiendo al entrenador, ¿no? Para este fin de, pues esta me gustó. Y consigues, interesándote un poco por las cosas que les gustan a ellos, es muy fácil romper el hielo y es muy fácil conectarte y tener empatía con los deportistas. Qué suerte que yo tenía gimnastas que les gustaba la música, les gustaba el cine y tal. O sea, era muy fácil también empatizar con sus gustos, ¿no? Entiendo que es un poco como conectar, ¿no? Lo de fuera con lo de dentro, ¿no? Sí. O sea, al final los deportistas solemos ser gente bastante, pues sana, con conductas, ¿no? Bastante sanas y quiero decir, en mi caso, por ejemplo, pues salir de fiesta y todo ese rollo, pues como todo adolescente me gustaba. Pero al final, lo que dice Oscar, si te gusta la cine, si te gusta lo que estás haciendo y tienes objetivos como ir a, pues yo que sé, en mi caso, ir a los Juegos Olímpicos, pues sabía que no podía hacer ciertas cosas. Y al final, si me gustaba a mí algo, la música, por ejemplo, pues lo intentaba también eso, transmitir al gimnasio. Quiero decir, es importante, creo que no, ¿cómo se dice? ¿Cómo me diría? Que no cerremos nuestra vida cotidiana al gimnasio, ¿sabes? Porque si tú me dices a mí, no puedes escuchar eso, o no te puedes poner un pendiente, no te puedes pintar el pelo, igual me enfado, entreno peor y al final acabo dejándolo. Entonces, creo que tiene que convivir. Vale, me he hecho un poco de lío, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Que al final es como un poco la conexión entre la vida del gimnasio y la vida real, digamos. Sí, un gimnasta al final no es un monje que solo hace gimnasia, sino Eso que es. tiene otra vida y no hay el por qué no tenerla y no hay el por qué que no estén conectadas, ¿no? No hay el por qué renunciar a lo que te gusta fuera del gimnasio para que te siga apasionando la gimnasia. Si no es que no te gusta tanto la gimnasia, igual es que la tienes que dejar. Quiero Bueno, decir, ¿no? Al final, la vida es cuestión de prioridades. Si tú prefieres salir de fiesta o prefieres ir, pues bueno, pues yo qué sé, tú sabrás. Pero lo que no puede ser es que el entrenador esté siempre detrás y no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Oye, chico, si quieres llegar aquí, tendrás que seguir este camino. claro, si no quieres seguirlo, nadie debe obligarte. Nadie debe obligarte, sí, sí, totalmente. De hecho, Oscar es uno de los entrenadores joder, que me sorprendía eso porque era de los que nunca te decía, te dejaba vivir. O sea, a ver, no digo que mis otros entrenadores no, pero Oscar nunca me ha dicho, oye Javi, tío, te has puesto un pendiente. Eso no se puede. O sea, ¿por qué no se puede? Joder, soy adolescente y quiero probar cosas y quiero ponerme un pendiente, quiero ponerme el pelo rubio. O sea, quiero decir, y eso Oscar lo hacía, creo que lo hacía muy bien, porque al final tiene que coexistir. Ujú. Correcto. Gracias, Javi, No, por y no este lo digo, no lo digo reconocimiento para hacerte la público. pelota, de verdad. Y- Irene dice que en su caso, como gimnasta, hizo un nivel muy básico y ahora como entrenadora tiene que ser elementos que ella no ha probado. Irene, bienvenida al mundo de los que como gimnastas no fuimos gran cosa, porque yo fui un gimnasta de clase media tirando a baja, ¿eh? Bueno, y como entrenador tampoco he sido la leche, pero bueno, he conseguido subir algún peldaño y Ha sido la leche. no te asustes porque haya Ya ves. técnicas, no te asustes porque haya elementos que tú no has trabajado. La técnica al final es una, puedes hablar con otros entrenadores, puedes escuchar a tus gimnastas y al final yo había muchos elementos, claro, todos los elementos tuvieron una primera vez en la que me tuve que enfrentar a enseñarlos, ¿no? Afortunadamente tuve la suerte de estar muy bien arropado por un equipo técnico muy fuerte, con Miguel Ángel, con Alfredo, con Lev,
¿sabes? Compartir con gimnastas en el gimnasio de muy alta talla, como Víctor Cano o como Herbie, y tenía la suerte de poder tener como mi Wikipedia personal, ¿no? Cuando me tenía que enfrentar a algún elemento que para mí estaba un poco fuera de mis registros, pero hay recursos, y hoy en día con Internet, de verdad, Irene, no debe ser no debe ser un hándicap que tú como gimnasta no hayas llegado a un nivel alto para que no consigas llegar a un nivel más alto que ese como entrenadora, de verdad, no es un problema. Está muy bien que Y, dice que siempre le pregunta a las gimnastas por sus sensaciones y así se las guarda en su registro para las próximas veces. Pues Ujú. genial. Al final si no lo has hecho nunca en el movimiento y no sabes lo que se siente, es genial, pero al final te vas creando tu propio registro de elementos y tu forma de enseñar o saber por dónde puedes ir, qué funciona más, qué funciona menos, eso es genial. Y lo que dice Oscar, Internet hace maravillas, hay que saber seleccionar, pero vamos, siempre puedes contactar con cualquier persona que sepa igual explicarte un poquito cómo va, de qué va el tema o mirar vídeos en Internet. Al final, lo que tú dices es ir creando tu propia biblioteca de aprendizaje de movimientos. Ujú. Priscila, con la cantidad de horas que pasamos con ellos y ellas es necesario que no solo se hable de gimnasia. Totalmente de acuerdo, Pris, no puedo estar más de acuerdo. Hubiera sido infernal pasar tantas horas como pasábamos en el gimnasio si hubiéramos dedicado absolutamente todos los minutos solo a hablar de gimnasia. Como antes ha apuntado Javi, hay más cosas en la vida e incluso en el gimnasio a veces hay que distendir los ánimos. O sea, yo os he hablado de buena comunicación, del sándwich, de decir las cosas siempre con positivismo y tal, pero muchas veces el gimnasio no es una balsa de aceite. Por más que el entrenador esté pendiente y procure que todo sea suave y que todo sea con positivismo y tal, muchas veces hay un enfado en el gimnasio. Y muchas veces tenemos un problema, un entrenador con un deportista o un deportista con otro deportista. Incluso a veces un entrenador con otro entrenador. Son relaciones humanas y no siempre es una balsa de aceite. Por tanto, cuantas más cosas podamos compartir, más nos va a ayudar a ser un equipo, ¿no? Y a estar cohesionados. Y lo importante es tener claro que el objetivo de todos es el mismo, el del gimnasta y el del entrenador. Cuando esos dos objetivos no van en la misma dirección, es cuando empiezan a surgir los problemas. Pero por eso es importante marcarlo al principio, ¿no? Sí, Marcar objetivos anuales, el objetivo final. Me acuerdo siempre, Oscar, que siempre lo cuentas tú, pero esta vez lo voy a contar yo. El primer día vale. que fuimos al gimnasio, Oscar nos puso en fila y nos preguntó, ¿cuáles son vuestros objetivos? Y me acuerdo que, pues eso, varios dijimos nuestros objetivos y yo le dije, quiero ir a los Juegos Olímpicos, macho. Y creo que al Quiero final, apuntar que Javi tenía 13 años. 13 años, ¿sí? Sí, sí. Y joder, y él me dijo, vale, pues te voy a ayudar a llegar a los Juegos Olímpicos. Y hostia, eso es como, joder, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos y este tío me va a ayudar a ir a los Juegos Olímpicos. A partir de ahí, ¿cómo no voy a confiar en él? O sea, si él me dice que tengo que hacer 10 veces más, cojones, lo voy a hacer. Pero Y fijaros, eso esto es crea un material, vínculo porque sabemos que los dos vamos para el mismo sitio. pero fijaros, esto es material sensible. Cuando un gimnasta confía en ti para algo, a partir de ese momento, tú tienes una responsabilidad enorme con ese gimnasta. Y si él tiene que pasar noches sin dormir por su gimnasia, tú tienes que pasar noches sin dormir para planificar su gimnasia. Y si él tiene que pasar domingos en el gimnasio entrenando, tú tienes que pasar domingos entrenando con él. A partir del momento en que un gimnasta te confía sus sueños, sus objetivos, eso es material sensible y hay que trabajarlo como material sensible. O sea, tú no le puedes fallar a alguien que confía en ti. Puede ser que lo intentemos y que no lleguemos a los Juegos Olímpicos. ¿Vale? Puede ser porque a lo mejor pues, no tenemos las capacidades o hemos tenido una lesión o lo que sea, pero en lo que no te puedes ahorrar absolutamente nada es en tu nivel de compromiso con ese gimnasta que confía en ti para cumplir sus objetivos. Sería engañarlo, no puede ser. Es una persona que te está abriendo su corazón, sus sueños y te está diciendo, tío, vengo aquí porque quiero conseguir esto. Si tú estás dispuesto a ayudarle y le dices que lo vas a ayudar, no puedes fallar, no puedes ahorrar ni un segundo de esfuerzo. Igual que él no va a ahorrar ni un segundo de esfuerzo en el entrenamiento. Y eso lo voy a ver yo también.
Si veo que Oscar me dice, sí, sí, vamos a ir a los Juegos Olímpicos, pero luego no se esfuerza a tope como yo me estoy esforzando, pues me va a bajar el ánimo, me va a bajar, no voy a confiar tanto en él y obviamente no se va a conseguir. Así no se consiguen las cosas. Hay que remar todos para el mismo punto. Vale, Eugenio pregunta. Buenos días, soy Eugenio desde Argentina. Hola, Eugenio. ¿Cómo aborda el entrenador cuando toca llevar a un equipo y algún gimnasta? Buenos días. Buenos días. Y algún gimnasta no cumple con el comportamiento de deportista, ya que uno ha podido enseñar de esa conducta a sus propios gimnastas, pero a veces nos encargan otros gimnastas que no han pasado por nuestra formación, ¿no? Eugenio, es un tema complicado y peliagudo, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar con gimnastas que trabajan conmigo y cuando he tenido que estar en un equipo con otros gimnastas, afortunadamente creo que todo el equipo, cuando nos juntábamos en concentraciones de la Española, Juniors o así, Javi, creo que todo el equipo tenía muy claro su dirección, ¿no? Y su comportamiento. Es un tema complejo porque, como dicen las personas mayores, hay un dicho aquí en España que dice que si tú tienes un frutero con manzanas y una manzana está podrida, o haces algo con esa manzana o acabarán podridas todas las manzanas del frutero, ¿no? Una herramienta que creo que puede funcionarte es que te apoyes en el resto de gimnastas. ¿Sabes? Yo si tuviera ese problema, creo que si ahora estuviéramos en el equipo y entras un gimnasta que me diera estos problemas, creo que me apoyaría en Javi y en los gimnastas con los que tengo confianza para decirles, chicos, ayudadme con esto, porque a este tío hay que hacerle funcionar como el resto del equipo, hay que hacerle entender que somos un equipo y que todos remamos en la misma dirección. Y al final, tío, si estás en mi equipo, remas en mi dirección, ¿no? Y si no, no estás en mi equipo. Yo creo que al final las cosas van a caer con su propio peso. Si al final el gimnasta, si no se adapta a esa forma de trabajar, no estará en ese equipo porque al final se acabará yendo él directamente, o el entrenador le echará, ¿no? Pero me refiero, yo creo que al final, como el resto de personas van a trabajar de la forma en la que se ha estado trabajando, no sé, yo creo que al final esa persona que trabaja de diferente forma aprenderá a trabajar así, o si no, se irá. No hay otra. Yo Sí, creo que porque simplemente seguir tu filosofía, o sea, no porque una persona trabaje diferente, hay que, bueno, venga, voy a intentar adecuar esa forma de trabajar. No, nosotros trabajamos así. Si quieres formar parte de este equipo, tendrás que trabajar así, porque confiamos en este trabajo. En el momento en que no confías en tu trabajo, tienes dudas ya, ojo. Porque me estás hablando, Eugenio, parece ser de un comportamiento deportivo, no de que el tipo no entrene o... No, 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 sí, que no solamente el comportamiento deportivo, sino que por ahí hay gimnastas que conllevan a otros gimnastas a no seguir un buen curso, digamos, Ujú. cuando van a torneos, digo yo, o torneos importantes, cosas que por ahí no son correctas y bueno, sé, lo he visto que pasa también y eh, es difícil trabajarlo también. También estamos hablando todo el rato de comunicación. Entiendo que también sería importante pues sentarse con ese gimnasta en particular y hablar con él, a ver por qué está actuando de esa forma. Igual te dice, pues, porque, no lo sé, porque hoy estoy enfadado por lo que sea. Pues bueno, igual de esa forma, sabiendo qué le pasa, podemos reconducir la situación. Al final, Sí, comunicándonos es la clave. sí, sí. Bueno, muchas gracias. A ti por la pregunta, Eugenio, gracias. Eugenio Copey es entrenador de un gimnasta olímpico, Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018. Y muchas gracias, Eugenio, por estar en esta charla. Hola, gracias. 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 Un placer, Eugenio. Un Mucha placer, suerte. el gusto es mío. Priscila dice, por eso de que no siempre está todo bien, creo en la figura del segundo entrenador. Creo que se debe alternar el poli bueno con el poli malo. Lo que no debe pasar nunca es que haya dos entrenadores y los dos tengan un mal día. Totalmente de acuerdo. Eso también va un poco con la sensibilidad del entrenador, Pris. O sea, también detectar que llegas un día al gimnasio y que tu compañero de trabajo ese día pues tiene un mal día o ha pasado algo, ¿sabes? Y coger tú la función de suavizar el ambiente también va un poco con la sensibilidad de cada persona y de cada entrenador, ¿no? Sí, bueno, cada persona tiene al final sus armas y sus
sus funciones, ¿no? Un poco. Ya sabes si ese entrenador es más, ¿cómo diría? Más severo, ¿sabes? El otro es más que, bueno, que se deja, puedo hablar mejor con él. Entonces, al final, supongo que el gimnasta se irá acercando al que necesite en cada momento. Igual en ese momento necesito a esa persona que me habla mejor. O igual necesito a un tío que no, que me diga las cosas malas porque necesito que me metan caña, ¿no? Siendo que el gimnasta ahí irá un poquito también pidiendo, ¿no? Demandando lo que necesita. Muy bien. Yo al fin, esa era mi función, muy bien, Luis. Yo al final quiero insistir en la idea de que somos un equipo, vamos hacia el mismo sitio, ¿sabes? No, yo no puedo pedirle a Javi que sea finalista olímpico si él no quiere serlo. Yo no puedo tener más ambición que el gimnasta y querer conducirlo a un sitio a donde él no quiere ir. A lo mejor tienes un gimnasta que solo quiere ir al gimnasio, hacer gimnasia, disfrutar de que hace gimnasia, salir a una competición, pero tu ego como entrenador, como le ves capacidades, te empuja a hacer que "Guau, quiero más de este tío y quiero hacerle hacer más y ganar más competiciones". Debe estar en consonancia lo que buscan las dos partes del binomio entrenador-deportista. Totalmente de acuerdo. No me sirve un entrenador que quiera ser campeón olímpico y un gimnasta que no le importe si es campeón olímpico o no, o al revés. Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el nivel de compromiso de los dos debe ser el mismo. Yo opino igual. O sea, los dos tienen que estar igual de comprometidos. Si no, no vamos a llegar a ningún punto. Por muy bueno que sea el gimnasta, típico gimnasta, ¡guau, es buenísimo! Pero no le gusta entrenar. Pues es que no vamos a llegar al mismo. No vamos por el mismo camino y por lo tanto no creo que llegue a destacar. Tiene que ser muy, 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 muy bueno para llegar arriba sin entrenar. Muy bueno. Y esto es Oscar, ahí uno en la historia. Javier, algo muy interesante en toda esta situación es que muchas veces como son menores de edad, son chicos que empiezan desde muy temprana edad a desarrollar la gimnasia, dentro de todos esos objetivos también incluye a un tercer individuo que es el padre o la madre. ¿Mm? ¿Cómo es aquí esta relación? Porque a veces son también ellos quienes deciden, o muchas veces deciden, sobre el futuro. Porque también hay otros factores relevantes que pueden indicar, de cierta manera, si se van a cumplir esos objetivos, como por ejemplo el factor económico. Mira, perdona, Juca, pero por un lado, Washington nos ha dicho, para mí las reglas disciplinarias deben de poner claras desde el primer momento que te dan un atleta. Eso está creo que en eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Y mira, lo que pregunta Peris está muy relacionado con lo que nos dice Juca, que es, ¿qué hacer con ese gimnasta que está porque quieren sus papás? Y él o ella no quiere estar, pero los papás sí quieren que esté. Creo que todos hemos vivido la situación de tener un padre con una frustración deportiva que la vuelca en su hijo y que quiere que su hijo sea campeón de todo y a lo mejor su hijo quiere ser pintor o quiere tocar la guitarra. ¿Sabes? O su hija, pero el padre lo tiene en el gimnasio porque mi hija va a ser campeona y porque yo quiero, ¿no? Son situaciones muy difíciles de conducir porque ahí tienes que trabajar con los padres, no tienes que trabajar con el gimnasta, tienes que sentarte con los padres y hacerles ver que a lo mejor su hijo no es lo que ellos piensan o su hijo no está en la misma onda que ellos a nivel deportivo. Yo he tenido la suerte de casi siempre poder trabajar con un psicólogo del deporte y cuando he trabajado en un club donde no había ese recurso, como tengo pues contactos de algún conocido psicólogo y tal, pues me he apoyado siempre en esa herramienta, ¿no? Para intentar hablar con los padres y reconducir la situación, pero los padres para mí, básicamente, como entrenador me pueden generar dos problemas. Uno es ese, el de tengo un gimnasta que no quiere estar aquí, pero que los padres lo tienen aquí porque ellos deciden que va a ser campeón. Y el otro es los papás que son papás y entrenadores. Porque son papás, pero creen que son entrenadores, ¿no? Ese es el segundo gran problema que me pueden generar los padres. Al final, como siempre, comunicación y diálogo, ¿no? Para mí eso lo tengo que enfocar hablando con los padres en lugar de hablando con los gimnastas.
Y dejarles claro que tú eres el entrenador, tú tienes que hacer de entrenador y ellos tienen que hacer de padres. O sea, no tienen que hacer de entrenadores. Cuando dejas a tu hijo a cargo de un entrenador, tiene que confiar plenamente en ese entrenador. No puede ser es que yo le deje a mi hijo a Oscar y como yo también sé de gimnasia, meterme en el entrenamiento de mi hijo. No, por supuesto que no. Si yo le dejo a mi hijo a cargo de Oscar es porque confío en él. Entonces, hay que dejar claro los roles de cada uno. Si dejamos los roles de cada uno, yo creo que no hay problema. El tema está en que, bueno, que muchas veces se mezclan los roles. Ujú. Pero bueno, como tú dices, Oscar, hablando y dejando las cosas claras. Sí, también es un poco, repitiendo un poco lo que dice Washington, ¿no? Las reglas deben de ponerse claras desde el Eso principio, es, sí, también correcto. para las familias, sin enfadarse, no se trata de marcar el territorio ni de ser el gran dictador, sino, bueno, las normas aquí son estas para los gimnastas, son estas para las familias y son estas para los entrenadores. Y si todos cumplimos con nuestras normas, no tiene por qué salir mal. Totalmente de acuerdo. Yo he tenido la suerte de que mis padres jamás me han forzado a hacer gimnasia, ni, o sea, lo que me preguntaban mis padres cuando les llamaba por teléfono para decirles que la competición había ido bien, me decían, ¿estás bien? Sí, ¿te la has pasado bien? Sí, ¿qué tal la competición? Muy bien, pues ya está. O sea, no me preguntaban, oye, ¿te ha salido ese movimiento que estabas ahí a punto de hacer o no hacer? No. O sea, ellos cumplen la función de padre. Ya está. ¿Te la has pasado bien, hijo? ¿Eres feliz? Sí, ya está. Ujú. Nada que hacer. Tenemos bastantes preguntas ahora, estoy muy contento. Mira, Ana dice, ¿cómo pensáis que se debería introducir todo lo que estamos comentando en la formación de los futuros técnicos? Esto es muy interesante, ¿no? Juca está haciendo un esfuerzo al respecto para que todo esto se vaya introduciendo, al menos en Latinoamérica, y Ana Bofill que es catalana, es de aquí, de Barcelona, y bueno, Ana, se deben introducir muchas cosas en la formación de los futuros técnicos y yo creo que al final deben tener unos conocimientos básicos tanto de biomecánica, de fisiología, anatomía, etcétera, como también de psicología del deporte. Deben tener unos conocimientos básicos porque están tratando, como bien decía Javi, con personas. Entonces, no Es hay algo que más. se está trabajando mucho, o sea, hace años que ya que se está metiendo a psicólogos deportivos en las formaciones de los gimnastas o de los deportistas. Me acuerdo que igual hace unos años no se pensaba tanto en la psicología, pero creo que últimamente hace muchos años ya, ¿no? Pero se está introduciendo ya otro pilar en ese desarrollo del gimnasta que es la psicología. Y un pilar fundamental, o sea que yo creo que al final es ir dándole importancia a estos puntos. Si le damos importancia a estos puntos, se irá metiendo en las formaciones de los entrenadores y se irán mejorando, por supuesto, claro. Para mí es más importante, creo que le saco más rendimiento como entrenador a cómo me comunico con los deportistas, que así una semana no la planifico del todo bien y me equivoco en el número de series ¿sabes? O en la carga de la preparación física. Creo que extraigo mucho más de una buena comunicación. No quiero decir con esto que no se deba planificar o que no se deba hacer todo bien, ¿eh? Pero si un día cometo un error en mi planificación, un día de una semana, creo que no va a afectar tanto a la preparación de mi gimnasta como si no soy capaz de comunicarle exactamente qué quiero en cada movimiento, en cada trabajo, si no soy capaz de generar un clima motivacional que lo mantenga a gusto en el gimnasio y con ganas de trabajar. Ujú. Para mí es más determinante para el resultado final. ¿Mm? Washington nos dice, ¿qué hacer con una gimnasta que siempre llega tarde a los entrenamientos? Javi. ¿Qué hacer? A ver, yo si llegaba a entrar del entrenamiento, no me dejaban entrenar. Y a mí lo que más me gustaba del mundo era entrenar. Entonces, disciplina. No te digo, no sé, no te digo que directamente lo eches fuera del entrenamiento, que puede ser una fórmula, pero no sé, busca yo lo castigaba de alguna forma. Así, sinceramente, ¿eh? A ver, primero hablaba con él y le explicaba lo que tiene que ir, ¿no? A la hora, porque si no pierde entrenamiento y todo ese rollo. Pero bueno, yo qué sé, también hay fórmulas más agresivas. A mí me gustaría saber qué haces tú, Washington, con la gimnasta que llega cada día tarde a los entrenamientos, porque así a lo mejor entre todos podemos trazar una estrategia. Hacemos una de inteligencia colectiva. No Claro, sabemos si... primero sería, ¿no? Saber por qué llega tarde al gimnasio. ¿Sí me Washington. escuchan? Sí,
Buenas Bueno, tardes. Buenos días. ¿cómo está? Soy Omar, Juan Carlos, Dios te bendiga, se me conoce. Soy de Ecuador, bueno, la verdad que yo cuando llegaban atrasados mis alumnas, yo siempre les hacía preparación física. Y esa era una manera en la cual las niñas muchas veces llegaban pero corriendo y a veces no llegaban igual puntuales y más bien ellas le decían al papá, viste, yo te dije que sí, que llegaba tarde, que sí, que por tu culpa, ahora voy a hacer físico, que esto, que el otro. Pero después igual hablaba con los padres, porque yo le dije, siempre le decía a los padres, para mí, más que ser entrenador, soy un formador, porque esto es un lindo recuerdo para ellas, pero en la vida ellas tienen que aprender que tienen que ser disciplinadas, que ellas van a llegar a la final a tener una empresa y tienen que ser las primeras que estén en la empresa, tienen que ser las primeras que digan sí se puede, sí lo vamos a lograr, nada es imposible. O sea, de una u otra manera sí trataba y lograba muchas veces que los padres entiendan, aunque tenían muchas excusas, que sí, que yo salgo tarde, que yo soy el único que salgo del trabajo y la tengo que ir a ver o cualquier cosa. Pero esa era la forma como yo trataba y sí, de una u otra manera los padres cambiaban de actitud y bueno, no sé cómo hacían, pero los padres llegaban ya más temprano. O sea, llegaban a las niñas, porque yo decía, no es problema de las niñas, sino de los padres. Porque si ella pudiese irse sola a entrenar, ella lo hubiera hecho, pero son niñas que no pueden hacer eso. Entonces, los padres, el problema era los padres. Eso. Omar Álvarez, distinguido entrenador de Guayaquil, Ecuador. Mucho gusto. Gracias, Juan Carlos. Encantado, Omar. Mira, Gracias, Omar, gracias. has dicho dos cosas. No soy solo un entrenador, soy también un formador. Aquí en España se diría un educador, ¿no? No solo entreno, también educo a mis gimnastas. Yo a menudo les decía, si vais a ser muy buenos gimnastas, pero no vais a ser muy buenas personas, entonces yo no soy vuestro entrenador. No me sirve de nada que seas campeón olímpico si no eres una buena persona. A mí no me sirve de nada. A otro quizá le pueda servir, a mí no. Eso me parece bien. El tema de la preparación física como punición o como castigo, a mí no me acaba de convencer, porque yo siempre interpreto que es un privilegio hacer preparación física. Que tu entrenador se preocupe de planificar tu preparación física para los elementos que tú tienes que hacer y para que tú puedas ser un mejor gimnasta y que tú tengas la oportunidad de hacer ese trabajo pensado y diseñado para ti, es un privilegio. Entonces, para mí el castigo iría más en la orden de, bueno, pues no vas a hacer la parte del entrenamiento a la que no has llegado. No pasa nada. Si te saltas las paralelas todos los días, pues vas a ser peor gimnasta en paralelas. Pero yo siempre he intentado que los gimnastas entiendan que la preparación física, o sea, sin preparación física no hay gimnasia. Entonces, que entiendan que la preparación física es algo necesario y por tanto es bueno hacerlo. De manera que no hacer preparación física te sitúa en una situación por debajo de los demás. Y esa es mi manera de verlo y es como lo intentaba transmitir a los deportistas. Me gusta mucho lo que dice de que les explica a los padres, ¿no? Que al final esa disciplina les va a ayudar a luego su vida laboral o su vida. Al final, lo que ha estado haciendo ahí es hablar el mismo idioma que los padres. Los padres igual no pueden sentir lo que siente la niña cuando hace gimnasia, pero los padres sí que han sentido el ir a trabajar o el... Entonces yo creo que es una buena cosa lo que has hecho, ha sido hablar el mismo idioma que los padres y de esa forma transmitirles que si no llega a la hora no va a conseguir sus objetivos como gimnasta o en la vida, porque al final todas las cosas que conseguimos como gimnastas luego se pueden extrapolar a la vida cotidiana. Entonces me parece una buena herramienta que has utilizado. Voy a meter una cuña, es magnesia para la vida. Totalmente, sí. Todo lo que aprendes en el gimnasio puedes utilizarlo después en la vida. Irene, en mi caso tengo gimnastas que llegan tarde a menudo por los estudios. En mi caso empiezan los entrenamientos desde el principio, haciendo todos los contenidos en orden sin saltarse ninguno. Si no hacen el primer aparato, mala suerte, y ya chucharán con los estudios al día siguiente para que no les vuelva a pasar. Me parece una buena técnica. O sea, llegas al gimnasio, a partir de que llegas empiezas a entrenar y lo que no has podido hacer, pero creo que hay que concienciarlos, hay que decirle, bueno, llevas 3 días que no llegas a hacer, como decís en Sudamérica, viga de equilibrios, ¿no? Por ejemplo, oye, lleva 3 días que no has llegado a hacer anillas. Bueno, seguramente a final de mes estarás un poco peor que los demás en anillas o en viga de equilibrios, ¿no?
Y me Es consciente, encanta, ¿no? Claudia decía que les hacía subir la soga, la misma cantidad de minutos que llegan tarde, ojito. Y después retaba a los padres, porque son las que los traen y muchas veces llegan tarde por ellos. Esto también es cierto, o sea, todos hemos tenido también un gimnasta que no llega tarde, sino que sistemáticamente llegan tarde sus padres. Y claro, el chaval, ¿qué puede hacer? Si lo recogen en el colegio y lo llevan al gimnasio, ¿no? Pues entonces, si tú, encima que seguramente él ya debe estar preocupado con sus padres porque lo hacen llegar tarde. ¿Sabes? Y encima llega al gimnasio y tú le dices, pues ahora vas a hacer 14 horas por llegar. Ese chaval no tiene salida. O se cambia de Muy padres fuerte. o no puede hacer nada. Bueno, habla con los padres. Es que al final es que lo que tú has dicho. O sea, en ese momento ya es que es problema de los padres. Habrá que hablar con los padres. Entonces hay que hacer lo que ha dicho antes Walter, ¿no era? O Washington. Hay que hacer lo que decía Washington, es hablar el idioma de los padres Eso es, sí. Total. y explicarles por qué es importante que su hija llegue a la hora concreta al gimnasio. Al final también porque es miembro de un equipo, ¿no? Y todo ese equipo hace su fila y empieza a entrenar a las 10 o a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde es tu compromiso con tu equipo. Tienes que estar ahí. Ujú. Es como ir a trabajar, ¿no? Si todos los días llegas 10 minutos tarde de trabajar, al final te quedas sin trabajo. Además que empieza ya el entrenamiento no cumpliendo el primer objetivo. No, al final cuando vas a entrenar tienes una serie de objetivos. Pues hacer la salida bien, hacer el suelo bien. Primero, llegar a la hora. Objetivo no cumplido. Joder, tío, ¿qué estamos educando ahí a esa persona o a nuestra cabeza, ¿no? A no cumplir objetivos ya directamente. Pues no, hay que ir cumpliendo poco a poco. Esa tontería puede hacer que luego no acabe haciendo o cumpliendo objetivos más importantes en nuestra vida. Uh-huh. Y Joe Salazar dice, no debe ser un castigo hacer preparación física. Y Enrique dice, sin preparación física no hay gimnasia, realidad. Sí, al final, si tú no vas aumentando cada vez más tus niveles de fuerza, pues cada vez tienes menos posibilidades de seguir aprendiendo dificultades más complejas, ¿no? Hay poco más que sumar, ¿no? Ujú. En ese binomio. Muy bien, oye, qué apasionante toda esta serie de preguntas. Además, fijaros que al final es usar el castigo o no usarlo, ¿no? Bueno, yo creo que intento usar la comunicación primero. Y vuelvo a repetir, no siempre el gimnasio es una balsa de aceite. Un día vamos a castigar a alguien, seguro. Seguro. Pero vamos a intentar que la mayoría de las veces sea otro el camino, ¿no? Seguramente al gimnasta le hace reaccionar más, seguramente al gimnasta le hace reaccionar más llevas 3 días sin hacer anillas, ¿sabes? O sin hacer preparación física, que ahora vas a hacer doble tanda de abdominales. Sí, y que si algún día nos enfadamos, que al día siguiente seamos capaces de reiniciar nuestra relación. Quiero decir, no vale que hoy nos enfademos y que al día siguiente sigamos enfadados. No, al día siguiente, igual al principio del entrenamiento hay que hablar y hay que llegar a un acuerdo entre los dos para que no vuelva a pasar o aprender de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que es importante también reiniciar. O si nos enfadamos, que luego cuando salga por la puerta le pueda saludar igual porque es normal que nos enfademos. Entonces entiendo que muchas veces se alargan mucho los enfados y muchas las cosas. Hay que dividir. Hay que saber dividir los entrenamientos y en cada momento. Sí, y a menudo hemos tenido un enfado en el gimnasio y o bien lo hemos hablado al acabar la sesión o si estábamos muy enfadados al día siguiente antes de empezar. Pero no se volvía a empezar un entrenamiento sin solucionar, ¿sabes? Esa pequeña enfado o ese pequeño malentendido del día anterior. Porque si no vamos a ir acumulando cada vez más rencor y más negatividad y más mala historia. Y al final vamos a cerrarnos, vamos a dejar de comunicarnos y esto va a ser un rollo. Y al final nos gusta ir al gimnasio, tanto a los entrenadores como a los deportistas. O sea, yo no quiero ir al gimnasio a pasarlo mal ni a estar enfadado. Totalmente. Supongo que es algo bueno, ¿no? Además eso que como somos... Yo veo a Oscar por la mañana, me voy a comer, lo dejo de ver un rato y luego por la tarde lo vuelvo a ver. Ese momento de inicio final, lo podemos utilizar para este tipo de
de momentos, porque cuando iniciamos la siguiente sesión ya ha pasado un rato, estamos más tranquilos, y eso puede ayudar a que reiniciemos otra vez de forma positiva. No es como cuando estás en casa, que igual me enfado con mi padre y me voy a la habitación y sigue estando ahí, sino que bueno, que como al mediodía no nos vamos a ver, pues igual puede ayudarnos a reiniciar. O sea, es importante reiniciar. Ujú. Y de todas maneras, yo quiero insistir, mi percepción como entrenador es esa. Yo no quiero ir al gimnasio a estar enfadado, a gritar y a pasarlo mal. Ujú. Yo no quiero asociar que el gimnasio es un sitio donde estoy enfadado. O no quiero que mis gimnastas vengan al gimnasio a escuchar a un señor enfadado. ¿Sabes? O a pensar que vamos a tener una bronca cada vez que fallen algo. O no, el gimnasio, o sea, hacemos gimnasia porque nos gusta. No tenemos que hacer de esto un infierno. Tenemos que disfrutarlo. Sí, sí. Aunque haya momentos que haya que, pues eso, o sea, yo en algún momento he agradecido a un grito, por supuesto, porque estaba dormido, estaba de capa caída, lo que sea. Al final, esos gritos positivos o en algún momento negativos también ayudan al gimnasta, siempre y cuando luego, pues, joder, luego me hagas comprender por qué me has gritado o por qué me has, lo que sea, porque me has mandado a hacer otra serie más y yo no quería hacerla. Al final, si nos comunicamos y nos entendemos, creo que esos momentos malos también pueden fortalecer o pueden ayudar a fortalecer nuestra relación y el camino hacia el objetivo final. Sí, sí, claro. Al final es un equilibrio, ¿no, Javi? Esto no debe ser de que estamos siempre enfadados, pero tampoco debe ser la dictadura del buen rollo. Eso es. ¿Sabes? La dictadura de todos somos felices y Sí. porque es lo que queda bien. No, bueno, somos humanos y nuestras relaciones van y nosotros las vamos reconduciendo para sacar el mayor provecho de todo esto, ¿no? Uh-huh. Priscila dice, de todos modos hay que saber detectar si sistemáticamente llega tarde el gimnasta y se salta siempre lo mismo. Porque hay veces que es premeditado por saltarse una parte que genera miedo u otra cosa. Mira, si es una parte si es otra cosa, si no genera miedo, yo intuyo que tú lo debes haber hecho alguna vez, Priscila, porque te conozco. Priscila es profesora de gimnasia en el INEF de Barcelona, en el Instituto Nacional de Educación Física de Barcelona. Estoy seguro que tú lo habrás hecho. Yo, si no es por miedo, si es por ejemplo para saltarme barra de equilibrios, lo que haría sería, alguno de los días que llega tarde, cambiar el orden de los aparatos. De manera que diga, bueno, no pasa nada porque cualquier día me va a tocar barra de equilibrios en cualquier momento, ¿no? Estoy seguro que lo has hecho alguna vez. Dice que sí. Cuando es por miedo ya es otro cantar, porque el miedo hay que tratarlo de otra forma, ¿no? Hay que armarse de paciencia y mi opinión siempre ha sido un gimnasta debe ser valiente, o una gimnasta. Un gimnasta puede no ser fuerte y nosotros vamos a trabajar para que sea fuerte. Y puede no tener mucha flexibilidad. Y vamos a trabajar muy, muy duro para que tenga mejor flexibilidad, seguro. Pero si un gimnasta no es valiente, tenemos un problema grave. Por cierto, como siempre decimos en el gimnasio, no es valiente el que no tiene miedo. El que no tiene miedo está loco, porque en gimnasia muchos elementos dan miedo. Es valiente el que, a pesar de tener miedo, pues con sus progresiones, con su trabajo, con su paciencia, se enfrenta y acaba haciendo los elementos. Yo no quiero un gimnasta que se tire a todo sin pensar. Ese no es valiente, ese está loquísimo y se va a hacer daño. Entonces quiero un gimnasta que sea capaz de enfrentarse a sus miedos con mi ayuda, con progresión y tal. Entonces, cuando el miedo te paraliza tanto que no quieres ir a hacer ese aparato porque tienes miedo, hay que trazar otras estrategias. Es mi manera de verlo. ¿Tú, Javi, cómo lo ves? Sí, lo mismo. Yo creo que hay que aprender a trabajar con miedo. Y cuando hablo de miedo también hablo de nervios, estrés, porque los miedos que puedo tener al hacer un movimiento, un elemento en la barra, lo puedo también tener a la hora de competir, que muchas veces decimos, hostia, tengo nervios a la hora de competir y fallo porque estoy nervioso. Bueno, hay que aprender aún con miedo y aún con estrés, poder seguir haciendo lo que tengo que hacer, el elemento que tenga que hacer. Por eso siempre digo que al final cuando tenemos miedo es importante saber que el miedo está por aquí, pero poner algo delante que nos pueda ayudar, alguna herramienta, la técnica, lo que me está diciendo mi entrenador. Entonces, bueno,
hay que aprender a no fijarse en el miedo, que está por todas partes porque tengo miedo, tengo estrés, sino saber focalizar mi mente en lo que tengo que hacer, porque eso me va a ayudar a no hacerme daño o a conseguir hacer el movimiento que yo quiero hacer o a hacer una competición buena. Entonces, yo creo que es algo que se aprende, o sea, que se puede aprender con práctica. O sea, es ir haciendo poco a poco y al final poder hacer con miedo, aún con miedo. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Un poco lo que decíamos siempre, ¿no? Es focalízate en lo que debes hacer, no en lo que quieres evitar. Totalmente. Porque si tú estás pensando, ay, me da miedo soltar la barra, me da miedo soltar la barra, me da miedo soltar la barra, no sueltas la barra. Tengo que abrir el hombro para soltar la barra. Y te focalizas en la acción de soltar, no en la de quiero quedarme agarrado. Me acuerdo una de mis grandes aprendizajes, es que yo lo recuerdo bastante porque fue como se me abrió el mundo, ¿no? Cuando empecé a trabajar con el psicólogo deportivo y tal, bueno, me subía sobre todo al potro con arcos. Cuando me tocaba el potro con arcos, ostras, tenía muchos nervios y ahí encima más fácil caerme que en las anillas, que estaba bien cogidico. Y recuerdo hubo un cambio en mi cabeza cuando conseguí subirme al potro con arcos en una competición y aún sintiendo que me vibraba el cuerpo, que mi percepción no era la que tenía en entrenamiento, podía hacer el ejercicio porque había practicado en ese nivel de estrés. Sabía hacer ese ejercicio aún estando nervioso, aún teniendo miedo a fallar, aún temblándome los brazos. Entonces, es aprender a trabajar ahí, en ese estado, ¿sabes? Yo creo que es algo que se puede entrenar y creo que es muy valioso saber hacer eso, porque ya os digo, yo cuando fui a competir y pude hacer eso, me dio la vida, porque sabía que aún con nervios iba a hacer bien. Bueno, tenía muchas posibilidades de hacer bien. Washington hace dos aportaciones. Una es la gimnasia es netamente técnica, por lo tanto la parte física es fundamental para que la técnica se desarrolle. Estamos totalmente de acuerdo, creo, todos los que estamos aquí. Hay que hablar con la gimnasta diciéndole que es normal sentir miedo. Y en la vida no podemos permitir que ese miedo nos impida hacer lo que queramos hacer, ¿no? Sí, es muy normal sentir miedo, por supuesto. Pero es que hay niños que no lo saben cuando somos pequeños. Lo típico, no tienes que tener miedo, no tienes que tener miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Vamos a ver. Si tengo que hacer doble mortal y caer de pie, es algo que la gente normal no hace. ¿Cómo no voy a tener miedo? Pues ahí entiendo que la función del gimnasta es formar y enseñarle al gimnasta a hacer consciente de que es algo normal. O sea que, por supuesto, que se puede tener miedo. Genio dice que creo que se debe entrenar en condiciones de competencia. Bueno, sí, nosotros usábamos mucho los controles como competición, ¿no? Los controles con nota, controles de estabilidad, controles de caídas, y nos poníamos pues muchos sábados y muchos días entre semana en situación de competición. Sí, y yo como gimnasta también trabajaba eso. Cuando me iba a subir al aparato muchas veces me auto ponía nervioso adrede para trabajar eso. Porque sabía que cuando iba a ir a la competición iba a estar el doble nervioso. Muy bien, pues muy bien, ¿no? Estoy muy, muy, muy satisfecho, muy contento de cómo ha ido la charla, de las intervenciones. Y bueno, pues le paso la palabra a Juca, ¿no? Bueno, sí, realmente... Si nadie tiene ninguna pregunta más, obviamente. Si alguien tiene alguna pregunta más, podemos seguir contestando. Impactado, claro. Impactado por la charla también. Realmente ustedes dos me han dejado... Y algo muy importantísimo, me han dejado sorprendido. Algo muy importantísimo que lo ven en el chat. Ellos son autores de un libro, La gimnasia que no se ve, Magnesia para la vida. Si ustedes quieren profundizar más y leer sobre las experiencias y estas experiencias que sean empatía para ustedes y su trabajo, ahí les dejo el link donde lo pueden comprar y se lo llega a su hogar directamente. Así que ese libro recomendadísimo, dígalo porque yo también lo leí y es realmente recomendadísimo. Otro asunto. Vamos a contar, estamos trabajando en la segunda parte. Uy, no. Qué bueno, ahí sí estamos trabajando en la primera pila. Estamos trabajando en la traducción al inglés del primero y en la segunda parte. Perfecto. Esto quiero recordarles que esta charla
era exclusiva para las personas que están haciendo el curso de vínculo entrenador-gimnasta. Si aún quieren hacerlo, si aún quieren ver los contenidos que hay dentro, si quieren participar un poquito más en otras charlas que tenemos allí, ustedes todavía tienen el chance de hacerlo porque es un curso sincrónico-asincrónico, y también les dejo el enlace del link. Pero también se hizo público gracias a la Confederación Sudamericana de Gimnasia, que nos está apoyando, su presidente y su comisión directiva, la Confederación Sudamericana de Gimnasia, que siempre nos ha apoyado y permitió que esta charla se abra un poquito más y que después pueda publicarse en diferentes redes sociales, ¿no? Eso es muy importantísimo. Y de pronto también un agradecimiento muy especial a Feris, que es una plataforma de educación digital. Ellos hacen asesoría en educación digital, hoy en día que está un poquito más de moda que antes por estas situaciones que estamos viviendo, pero ellos también agradecidos por toda la acción que nos han ayudado para desarrollar el curso y que nosotros estemos aquí. Yo realmente me quedé impresionado. Si alguien tiene alguna consulta más, pero realmente los chats están haciendo felicitaciones porque nos han dejado durante toda esta más de una hora con una experiencia muy interesante en la que nosotros vamos a aplicar de ahora en adelante como entrenadores, y si fuimos gimnastas, también como gimnastas. Nada, gracias a todos. Yo simplemente eso, gracias a todos, gracias a Juca por esta oportunidad también de poder transmitir a la gente lo que nosotros vemos como gimnasta, como entrenador, lo que vemos en la gimnasia y gracias a todos por las preguntas que habéis hecho. Así que nada, básicamente eso. Sí, sin duda, de nuevo, gracias a Gimnasia Latina, a la Confederación Sudamericana de Gimnasia y a Feris y a Juca en particular por eso, como dice Javi, por brindarnos esta oportunidad, porque al final también es muy enriquecedor poder hablar con gente del otro lado del charco que también hace gimnasia como tú, ¿no? Y con la que habitualmente no tienes contacto o no acostumbras a hablar, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la oportunidad porque ha sido realmente gratificante. Genial. Genial, genial. Muchísimas gracias a ustedes dos. Es realmente muy impresionante. Muchísimas gracias a los amigos que nos han seguido y que nos van a ver en las redes sociales también. Muchísimas gracias. Los dejamos. Sin no antes de decirle que estamos pendientes para las próximas charlas de este ciclo de charlas de vínculo entrenador-gimnasta. Hoy tuvimos a Óscar Escalante y a Javier Gómez de corazón. Ya los voy a volver a visitar. Ya los voy a visitar muy pronto. Así que un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias.